Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los canales de comunicación. Y vamos a empezar como siempre con las portadas. Y esta portada que destaca lo que queríamos también celebrar y conmemorar, evidentemente, es la permanencia eterna del comandante Fidel Castro. Granma, diario cubano, dice: no muere quien siembra luz y futuro. Presidió el primer secretario del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la emotiva gala homenaje por el aniversario quinto de la partida física del comandante en jefe. Se refiere a Fidel Castro. Ayer pudimos observar a lo largo de nuestra emisión de la noche este emotivo acto que se celebró en las escalinatas de la Universidad de La Habana, histórico lugar donde efectivamente Fidel Castro permaneció, se lució y además tuvo grandes encuentros de orden histórico. 5 años de la partida de Fidel Castro Ruz, un día como hoy, 25 de noviembre. También un año sin Diego Armando Maradona. Y también este 25 de noviembre es un día para la celebración de la no violencia contra la mujer. La lucha de las mujeres, del feminismo en general, tiene una fecha muy importante en esta jornada. Pero ahí tienen ustedes la portada de Diario Granma. Pasamos entonces ahora a Publimetro. Este es un diario colombiano que hace alusión a lo que ya veremos más bien también en algunos portales a propósito de los 5 años del viaje lento de La Paz. El tren de La Paz lleva 5 años de viaje lento y ahí tienen ustedes una fotografía de una expresión pública donde se ve al excomandante de las FARC, a Cano. Ahí vemos la fotografía. Seguimos. Y ahí está la portada del diario El Comercio de Ecuador, que dice y destaca lo que parecería novedad para ellos, cuando en realidad esto ya es más que claro. Más estudiantes pasan a la educación pública. Lo que no se dice es en qué condiciones está la educación pública después de los recortes presupuestarios de todo el periodo nefasto del inefable señor Lenín Moreno Garcés y también de lo que ha hecho durante lo que lleva de gestión 6 meses del señor Guillermo Lasso. Hay varias denuncias, muchas denuncias, de que hay establecimientos públicos que están pidiendo colaboración a los padres de familia, a los estudiantes, para poder tener infraestructura, poner luces, alarmas y limpiar los centros de educación. Pero el comercio se queda en lo clásico. Los alumnos inscritos en la educación fiscal en las 4 regiones del país sumaron 3.297.000 para el periodo electivo 2021-2022. De ellos, 135.000 fueron trasladados de centros privados. Guayas, Pichincha y Esmeraldas encabezan la lista de esos movimientos. ¿Por qué será que se pasan entonces a establecimientos públicos? ¿Porque son mejores? ¿Porque dan mejor educación? ¿Porque están mejor equipados? No, porque los padres de familia ya no tienen para pagar la educación privada. Eso se tiene que decir con absoluta franqueza, porque este titular podría interpretarse de cualquier modo, que la educación pública es mucho mejor y por lo tanto los jóvenes, las jóvenes, los niños y las niñas pasan a eso. Y eso es falso, absolutamente falso. Así que darle contexto y lo que decía Nacho Levy, más que decir la información qué, cómo, cuándo y por qué, me voy a afirmar en esto que él decía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto no lo explican los diarios que están aliados ahora al gobierno nacional. Y aquí también un por qué. 6 centros atienden denuncias de violencia de género. Qué importante, qué bueno, pero lo que no dicen es el incremento notable que ha tenido durante el año 2021 la violencia contra la mujer en el caso ecuatoriano. 1.967 casos solamente hasta el mes de octubre. Y eso ya da cuenta de algo muy grave, porque el año más fuerte fue el 2019, 5.192 casos, y en el año 2021, en lo que va del año, 1.962, comparado con el año pasado, que además fue de 2.056, como se aprecia en esa imagen. Pero bueno, pasemos de portada, nos vamos a página 12, ahí en la parte superior también dice el página 12, un año sin Maradona, los detalles del expediente en el que se busca reconstruir en qué circunstancias falleció el 10, la batalla judicial por las causas de la muerte de Diego Armando Maradona. También, buen titular, un año sin Maradona.
Y la portada muy bien establecida a partir de algo que puede sorprender a muchos, pero ya no sorprende a quienes estamos siguiendo de cerca el comportamiento de los empresarios. El titular dice: un lobby de envase grande. Juntos por el Cambio, el movimiento del señor Mauricio Macri, se sumó al lobby empresarial encabezado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Ojo con ese detalle. ¿Cuál era ese lobby? ¿Para qué era? Destinado a impedir la aprobación de la tasa ambiental que promueve el uso de envases reciclables. El oficialismo busca votarlo en la próxima sesión de diputados. El 25% de la basura en el país son envases y solo se recicla el 8%. ¿Por qué será que a los empresarios y a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina no le interesa que se usen envases reciclables? Pues ahí tienen, porque esa es plata, platita pura de todos los días, cuando ellos después salen a rasgarse las vestiduras, hablando de que contribuyen con el ambiente, que contribuyen con la naturaleza y que están a favor de los animales, del medio ambiente en general. Pero ahí tienen, gran lobby empresarial estadounidense también, y de Juntos por el Cambio, juntitos, ahí sí, no por el cambio, juntos con Estados Unidos por no dejar que pase la tasa ambiental que promueve el uso de envases reciclables. Nos vamos hasta Argentina, que además destaca lo del día de hoy, como debía haber sido: violencia contra la mujer sube 29% en relación con el año 2020 en Bolivia, o en general, no sé si está solamente en Bolivia. ONU Mujeres advierte falta de recursos para lidiar con el flagelo. Ojalá sea solamente falta de recursos, porque la ONU tiene bastante platica, pero ya sabemos en qué se gastan también. Santa Cruz, en Bolivia, lidera las cifras rojas y La Paz los casos de femicidio. Y ahí tienen la fotografía que además en otros medios de comunicación se ha destacado desde el día de ayer. Scholz en vez de Merkel, dice: una inédita coalición tripartita gobernará en Alemania. La señora Angela Merkel deja la Cancillería, como se conoce en Alemania, y pasa a gobernar el señor Scholz. La Razón, Diario Nacional de Bolivia, lo ha destacado ahí. Pasamos a los portales informativos, empezamos por Telesur, que destaca en su noticia principal: Venezuela condena declaraciones injerencistas de Colombia sobre las elecciones. El Ministerio Venezolano de Relaciones Exteriores aseguró que el mandatario colombiano vertió sus expresiones siguiendo la línea de Washington. Pues ¿de qué nos sorprendemos si el señor Iván Duque no piensa con otra cabeza que no sea la cabeza gringa? Nada de lo que dice y hace con respecto a Venezuela, con respecto al progresismo, con respecto a los cambios que necesitan América Latina, las hace sin consultar previamente a Estados Unidos. Me imagino yo que llamó y dijo: Washington, por favor, ¿qué digo ahora de las elecciones en Venezuela? Ahí ha participado la oposición, ¿qué puedo decir? Pues salió a decir lo que le salió de la agenda y del libreto de los Estados Unidos. Pero cuando se habla de Colombia, ¿qué podemos decir? Lo que hace Estados Unidos en Colombia y lo que apapacha el señor Biden en Colombia. En el costado derecho, lo que ya mencionábamos: Diego Armando Maradona y su primer aniversario en la inmortalidad. Y no sé si se debería titular así: Diego Maradona y su primer aniversario en la inmortalidad. Bueno, habría que valorarlo mejor. Lo que sí es importante es esto de aquí abajo. Lula da Silva encabeza encuesta para presidenciales en Brasil. Por el momento no habría rival, pues el señor Bolsonaro prácticamente estaría desechado. Pues eso es lo que dicen hasta ahora algunos analistas, como el candidato de la derecha, porque ni en la derecha ahora lo quieren tener de candidato. Pasamos entonces al portal de la Deutsche Welle de Alemania. General emiratí acusado de torturas es el nuevo jefe de la Interpol en ese país. Él se llama Ahmed Nasser Al-Raisi, denunciado por tortura en Francia y Turquía. Fue elegido este 25 de noviembre en Estambul presidente de la Interpol, anunció la Organización Internacional de Policía Criminal. Y España, otro país que se involucra en asuntos internos de Venezuela, concluye que comicios no fueron suficientemente democráticos e insta al diálogo en Venezuela. Señor Pedro Sánchez, le preguntaría: ¿cuándo han sido suficientemente democráticos, por ejemplo, los procesos electorales en Cataluña, por ejemplo, donde hay presos políticos,
etcétera, etcétera, que ya todo el mundo conoce. Aquí dice, las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela supusieron una mejora, pero no cumplieron con las expectativas democráticas, concluye el gobierno de España. ¿Cuáles eran las expectativas democráticas? ¿Que ganara la oposición? ¿Que los resultados fueran como ustedes quisieran? ¿Cómo quieren que sean las expectativas democráticas? Señor Pedro Sánchez, un poquito más de sensatez política para entender lo que son los procesos de cada país, porque si nos sentamos a analizar los procesos electorales vividos en los últimos 10 años nada más en España, pues diríamos también, en su misma lógica, que no cumplieron con las expectativas democráticas, ni siquiera de los propios españoles, peor de los países que no tienen nada que ver con la política interna de España en este caso. Pero ahí tenemos, esa es la política. ¿Qué esperaban? ¿Que ganara la oposición? Pues no ganó. Qué pena para ustedes, pero no ganó. Y si ganaba, ¿qué hubiese sido? Ya, pasamos. Y esto que es también muy importante, ya sabíamos que esto iba a pasar, en Chile el oficialismo chileno, es decir, el gobierno de Sebastián Piñera, la élite empresarial, los medios de comunicación se alinean para apoyar al derechista Kast, José Antonio Kast, en el balotaje, es decir, en la segunda vuelta de ese país, de las elecciones presidenciales. Todos los partidos del oficialismo chileno de centro derecha confirmaron que apoyarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre al candidato de la ultraderecha del Partido Republicano, José Antonio Kast. Así es, eso se sabía. Fueron divididos, pero no tan divididos como se esperaba, y por eso el señor Kast tuvo apenas el 28% de la votación. Pero ahora, sumada todo lo que votó la derecha, podría llegar incluso hasta un 48% y hasta un 50%. Eso ya veremos más adelante. En el costado derecho, más información. Hay alguna información de interés mundial, como por ejemplo que a Biden le estimaron un pólipo benigno en el colon, pero precanceroso. Y esto que sorprende. Según el señor Duque, Estados Unidos no ha notificado a Colombia el retiro de las FARC de la lista terrorista. Oh, ¿y qué espera? Que le digan, sí, está confirmado, porque a usted le merecemos información de primera mano. Pues ya está, ya se dijo. Infórmese un poquito más y ya, no queda más. Y vamos cerrando con noticias de América Latina y el Caribe, con la agencia con sede en Buenos Aires, Nodal. Colombia conmemora 5 años del acuerdo de paz entre deudas y cuestionamientos. Usted puede también observarnos esta noche en Enclave Política un balance y un análisis sobre este tema. Sorprendió ayer que Timochenko con el expresidente Juan Manuel Santos se sentaran en un bar, en un restaurante, a tomar cerveza y hablar de los 5 años. Eso fue lo más significativo, pero Nodal parece que no tiene la fotografía. Si podríamos poner más adelante en algún espacio de este programa, sería bueno esa conversa que tuvieron los dos líderes políticos, Juan Manuel Santos con Timochenko, los dos actores principales de la firma de paz, hace 5 años. Alguien dijo que es muy bueno que se sienten a conversar quienes antes eran adversarios, incluso en el campo militar. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática. Telesur siempre da más. Cada año miles de personas abandonan su tierra para